Arturo Guzmán Hoyos, nacido el 1 de marzo de 1932, padre de 8 hijos, abuelo de 10 nietos, bisabuelo de un nieto. La crianza de los hijos en esa época era muy distinta a la actual, empezando porque la economía, pues había que pagar sus pensiones. Aquí pagamos por acción de las pensiones de los hijos. El transporte, pues había que, en los pueblos pues era peatonal, pero aquí en Cali, algo de la buceta y el transporte, no se gozaba de la facilidad de tener carro propio. Yo tuve carro en una época, pero renuncié a él, porque ya estaba pasado en años, mis reflejos no eran los mismos. El trabajo es muy distinto a la época actual, donde disfrutan de toda la tecnología. En nuestra época, una comunicación era pues a través de la central de comunicaciones del ferrocarril. Uno iba a la central le pedía estación por estación. Quintana, Casania, Medellín. Ahora pues todo es muy tecnológico. Nuestras máquinas de escribir, nuestra calculadora era la calculadora de cuerda, que había que voltear y dar el resultado. Nuestros clientes, muy especialmente atendidos por nosotros personalmente. El gerente era una persona pues muy central en las relaciones públicas y sociales. Yo trabajé como gerente por 30 años en el Banco Cafetero. Estuve en varias oficinas del país, en Río Sucio, Supía, Venecia, Bolívar, Antioquia, después aquí, en Ipiales. Finalmente me radicaron aquí y aquí terminé mi época, aquí me jubilé. Dolores Peláez de Guzmán. Tengo 79 años. Tuve 8 hijos. En esa época era muy duro criar los hijos porque no hay la comodidad que hay ahora. Y criar 8 hijos, durísimo. La educación también tocó dura porque el sueldo era poco y había que pagar primero una parte de los hijos y otra parte las hijas. Las pensiones eran más baratas que ahora. Y como eran 3 mujeres, entonces tenían un descuento las mujeres. Ellas estudiaron en el colegio Las Marianas. La crianza también fue dura porque nos tocó estar viajando mucho. Estuvimos en Supía, Caldas. De Supía fuimos a Venecia, a Venecia, Antioquia, de Venecia, Antioquia a Bolívar, Antioquia. Ahí entonces fue mucho descontrol para el estudio. Y de allá ya nos vinimos nuevamente para acá, para Cali. Aquí acabaron de estudiar y los que terminaron el bachillerato se fueron para Bogotá a estudiar universidades.
Para criar los hijos a mí me tocó duro, porque no se usaba el pañal desechable, sino un pantaloncito de caucho que eso se rompía con cualquier cosa. Amanecían orinados hasta donde más se podía, porque como no había pañal desechable, lo mismo que no era tanta leche como ahora, que es de una marca de la otra. Yo los crié con aguapanela con leche y la comida eran frijoles. Y gracias a mi Dios se me criaron alentados y los saqué adelante. Pues, ¿A qué edad fue tu primer trabajo? ¿Perdón? ¿El primer trabajo a qué edad? ¿Cuántos años tenías más o menos? Yo empecé a trabajar cuando tenía como unos 16 años, pero eran trabajos de vacaciones y era la felicidad total. Nos pagaban, creo que $1 semanal, algo así. Pero era trabajo muy temporal. Y empecé a trabajar en forma, a los 22, estaba entre 22 y 23, digámosle 23 años. Empecé a trabajar en la Shell. ¿Y era común que la gente arrancara a trabajar a esa edad, para los trabajos de verano y eso, o más bien poco? Empezaba más tarde, porque había que hacer primaria. Eran 5 años de primaria. Luego había que hacer 6 años de bachillerato, pero uno empezaba a estudiar primaria entre 7 y 8 años. Entonces la primaria la terminaba entre 12, 13 y muchos a los 14. Y el bachillerato, 6 años, termina uno tirando a 20, 18, 19, 20. Y cualquier carrera que vos estudiaras eran otros 5. Entonces terminabas de 24 o 25. Yo me adelanté y terminé como de 22 y pico. Y ahí empecé a trabajar, firme, en una empresa seria. ¿Y cómo era, qué trabajo te tocaba hacer? Mira, el primer trabajo, no, el segundo trabajo fue la Shell. El primer trabajo fue una compañía de productos químicos que sacaba la materia prima que se llamaban unos homopolímeros, donde nació las primeras pinturas vinílicas de Pintuco. Entonces, esa planta se llamaba Fadales S.A. Era de un consorcio alemán-español. Y había unos reactores donde traían el monómero de estireno como materia prima importada y ahí se sacaba, se polimerizaba esa vaina y eso se lo entregaban a Pintuco, que quedaba cerca. Entonces Pintuco arrancó a hacer las pinturas Viniltex de Pintuco, que hoy todavía existen. Pero yo empecé a trabajar en esa plantica. Ahí trabajé, creo que 2 años por ahí, algo así. Como 2 años, ese fue mi primer trabajo. Me ganaba, yo no estoy muy seguro, pero creo que me ganaba como entre 40 y 50 pesos mensuales. Y era un sueldo monumental. O sea, mis amigos, yo era el rico de los amigos del grupo, porque te lo juro, me ganaba 50 pesos. Una locura. Entonces, luego de ahí me retiré, salí y entré a trabajar a la Shell. Ya compañía multinacional, con todas las de la ley, pues un monstruo de compañía. Y en esa época el salario era alrededor de 125 pesos. Ese sí que era envidiable por el mundo entero. Fuera de los 125 pesos,
que me ganaba al mes, me daban carro de la compañía, 24 horas, con fines de semana, con todo, como si fuera mío, pero todo era de la compañía. Entonces, te puedes imaginar el privilegio de trabajar en esa compañía. Entonces, todos los amigos, los ingenieros civiles, todos los de la barra mía, los contemporáneos, que éramos muchos, éramos, no sé, 16, 17, más o menos de la misma edad. Entonces había ingenieros civiles, había abogados, había médicos, había odontólogos. Se ganaban la tercera parte de lo que yo me ganaba y no tenían carro. El millonario del grupo era yo, con ese salario. Sí, en esa época me imagino que había muy poquitos carros en el país. Pues la camioneta mía era amarilla, pollito, con negro. Y un aviso así, era una panel, una cerrada. Y decía Shell, unas letras así de grandes. Entonces, por donde uno pasaba, pero muy pocos carros. Un poco de carro. El primer carro que me dieron a mí, el primer carro que yo tuve de ellos, era modelo 53, 1953. El carro que me dio una compañía. Pero pues, ese privilegio, eso era una nave, eso era un Rolls Royce, pues. Ya después me dieron otros, claro, con el tiempo, y entonces se fue mejorando. Pero eso era un privilegio. ¿Qué había? Celulares, cero. Calculadoras, yo creo que ya más o menos habían empezado a llegar. Pero de resto eran reglas de cálculo, todo el tiempo. Y en los almacenes, en los comercios, la calculadora era de botones, manual, de cluc, 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 con una manivela, pues, para sumar o para restar o para multiplicar. Digamos, pensando en las otras empresas, pues no solo la Shell en la que trabajaste, como ¿qué beneficios les daban a los trabajadores? Muy mal, muy pocos. Sí, ¿no? Muy poco. Educación, salud. No, nada. Las empresas más importantes de Medellín, la más importante de Medellín en esa época era Coltejer. Era la planta, pues, el monstruo en la parte textil. Y había otra muy grande, otras dos, que se murieron ya. Otra se llamaba Fabricato, que a colación de Fabricato, todo ese problema de Interbolsa es todavía haciendo porquerías con las acciones de esa empresita Fabricato, que era textil, que sobrevaloraron todo eso, los tramposos de Interbolsa para vender y hacer negocio sucio con eso. Y había otra también importante, más pequeña, que se llamaba Tejicóndor. Entonces, las tres empresas grandes de Medellín eran textiles. Y había una empresita relativamente pequeña que se llamaba Siderúrgica. Era una empresita donde se recibía chatarra y se sacaban varillas de acero para construcción. Pero era pequeña, no era muy grande, pero era importantísima. En esa época nació Pintuco, y Pintuco pues era el cacao, ¿cierto? Que era la primera industria de pinturas seria y comprometida con todos. Sí. Entonces ya esa era otra empresa que los muchachos añoraban llegar a Pintuco, pero para llegar allá era complicado. Pero todas eran empresitas muy pequeñas, con unas condiciones ridículas de trabajo, con una remuneración. El monstruo era Coltejer, que tenía como 1, 2, 3, como 4 o 5 plantas. Una por aquí, otra por aquí, otra por allá. Allá en el Valle de Aburrá, pues. Ese era el monstruo más grande que había. Esa es la que todos querían trabajar. Todos. Trabajar en Coltejer era un privilegio. Porque, por ejemplo, allá ya empezaron a pagarles horas extras. En las otras empresas pequeñas trabajaban 10 y 12 horas y olvídate. O sea, la remuneración era demasiado pobre, demasiado pobre. Demasiado pobre, porque
yo no me acuerdo, y te digo mentira, ¿no? Pero seguramente el salario mínimo eran 25, 30 pesos, una cosa así. Pero claro que con eso vivía una familia, con ese salario. Pero las condiciones eran horrorosamente malas. Los hospitales, pues prácticamente el hospital más importante que había en Medellín, que todavía existe, que se llama San Vicente de Paúl, era el hospital de todos los paisas, todos, era un hospital universitario, o sea, siempre ha tenido anexo la Facultad de Medicina y de Odontología, pero los médicos todos salían, no había ingreso en el hospital, ese era, y era de caridad, y un pedacito chiquitico donde los cacaos y la gente de dinero podía ir. Clínicas empezaron a nacer en esa época, pero también eso era muy pobre, la ciudad muy pequeña, muy pobre. ¿Y cómo afectó, digamos, la llegada del teléfono, televisor, todo eso a estas empresas? Y pues como a la sociedad, a la manera de vivir. No, eso fue un vuelco total, eso fue un carnaval. Las primeras empresas que tenían ya teléfonos, porque llegó mucho primero el teléfono que la televisión, pero eran muy pocas. Entonces nacieron la empresa más importante que hay en América Latina de servicios públicos, que se llama las Empresas Públicas de Medellín, y ese es el monstruo más grande que hay. Eso, desde que nació esa empresa tenía unos criterios bellísimos, sociales y macros, y entender la mente volando hacia las nubes cuando todo el país estaba quedado. Y ellos fueron los primeros que iniciaron las conexiones telefónicas. Yo no sé si en Colombia, pero en Medellín fueron las empresas públicas de Medellín las que dieron eso. Tener teléfono era un privilegio, ya hablo de las casas, pero te puedes imaginar el comercio y la industria cuando ya tenían esa comunicación. Es una maravilla, o sea, antes las comunicaciones eran horribles, ridículas, de malas. Eso hizo que crecieran las empresas, que se mejoraran todos los sistemas de mercadeo sobre todo, porque la manufactura creció, pero pasó muy lentos. O sea, la tecnología era muy lenta, no llegaba tecnología. Entonces era puro ingenio chichombiano. Sí, además era bellísimo, porque había unos magos haciendo industria y haciendo inventos y remendando cosas, ¿me entendés? Pero de una habilidad mental y manual increíbles. Eran unos magos haciendo esas cosas. Pero obviamente la industria avanzaba muy despacio por la falta de tecnología. Sí. Pero esa llegada de esas comunicaciones fue, Dios mío, eso cambió 360 grados. Creció mucho. Eso favoreció el desarrollo en una etapa como te diría yo, de 10 años. O sea, de 0 a los 10 años era otra cosa. Se transformó en 10 años por la llegada de la telefonía, y muy cercana a la telefonía llegó la televisión. Pero claro que llegó después. Y en esa época ustedes, pues, que me contabas, el grupo de tus amigos, ¿alguna vez se imaginaban lo que podía llegar a ser la tecnología? Y pues ya hablando de hoy en día, ¿se imaginaban que en algún momento iban a tener un celular o algo? Nunca. Teníamos un amigo que era mayor que todos nosotros, un médico, ya era médico, y nosotros pues éramos cagones que estábamos en bachillerato, digamos. Ya murió, Mario Restrepo. Era un gomoso de la astronomía,
y él construyó su propio telescopio. Y todos los sardinos de 14, de 15, digamos entre 13 y 18 años, era el grupo de nosotros, nos reuníamos casi todas las noches, sobre todo cuando estábamos pues, bien en verano bonito, en un mangón gigantesco, y él nos ponía por el telescopio hecho por él, y era médico, ¿no?, a mirar las estrellas y a enseñarnos. Pero jamás a nadie se le pasó por la mente, pero a nadie, absolutamente a nadie, de pensar o en un satélite o en... Eso, la mente no daba para eso, ¿me entendés? Sí. Sino simplemente nos hablaba de las galaxias y nos enseñaba la Osa Mayor, la Osa Menor, Júpiter, Saturno, pero paré de contar. Pero imaginarse uno de eso, nunca, cero. Eran carritos viejos, tranvía, obviamente yo desde chiquito monté en tranvía hasta que ya estaba, pues, adulto yo montaba en tranvía. Adulto quiere decir que ya tenía 24 o 25 años, ya estaba trabajando y todavía existían los tranvías eléctricos. Entonces esa tecnología no se le pasó por la imaginación, por lo menos a la gente del grupo mío. Y te repito que todos cuando ya crecimos, o sea, ya pasamos de la pubertad a ser ya adultos, o sea, 18, 20, 21, 22, 23 años, todo el mundo estudió y todo el mundo estaba metido en su cuento. Te repito, había odontólogos, había abogados, había médicos, había ingenieros. Los primeros economistas graduados de la Universidad de Antioquia, 2 de ellos eran del grupo nuestro. Y entonces preguntábamos, ¿qué es economía? ¿Y para qué sirve eso? Y pobrecitos, esos 2 fueron los que más hambre aguantaron. Porque ellos se graduaron y no tenían puesto. O sea, mierda, ¿para qué sirve eso? Y nunca en la vida se me olvidará a mí. Yo ya era poderoso. Ya en esa época ya estaba trabajando en la Shell. Entonces yo los invitaba a ellos a un sitio lindísimo que había, que se llamaba el Jardín de la Cerveza. Y yo era el único que tenía plata para invitarlos por las tardes, a las 5:30, 6 de la tarde, a ese sitio, hacerte de cuenta como la famosa casa de la cerveza que hubo aquí, allá. Entonces ya iban los muchachos y las muchachas a tomar sifón o cerveza, y el único que tenían que pagar era yo. Entonces yo invitaba a mis amigos, sobre todo a los 2 economistas, con nombre propio, pues, Alonso Rivas y Hernán Perea. Pobrecitos, llevaban graduados, te puedo decir mentiras, pero yo creo que llevaban como 4 o 5 años y no habían podido conseguir un puesto. Y yo me acuerdo que el primero que consiguió puesto entró como ayudante del almacén de Imusa, de la fábrica Imusa, que hacía ollas y peroles y cosas de aluminio. Ayudante del almacén. Y era graduado en economía. Pero pues eso no servía ni para manejar taxi, servía esa cosa. Entonces, pues las profesiones eran ridículas. Yo me acuerdo de mis amigos, es que ganarse 150 pesos era un millonario. Entonces la gente, no sé, se ganaba 40, 50, 60 pesos y era absolutamente feliz. Y los carritos pues eran, pensá, te estoy hablando del año, yo tengo 78 años y yo terminé y empecé a trabajar a los 23, para que hagamos cuentas fáciles. Entonces quitarle a 78, 23. ¿Cuántos años hace? 55 años. 55 años para atrás. Entonces, pues, la evolución era ridícula. Y cada pasito que llegaba, o sea,
el teléfono, luego la televisión, obviamente blanco y negro, y eran unos cajones metálicos, eran metálicos, una cajita metálica. Y en la casa que tenían esa televisión, en las clases no altas, sino media baja y media alta, las tres medias, la gente tenía que dejar las ventanas abiertas y todo, porque los otros vecinos del barrio se paraban afuera en las ventanas a mirar la televisión. No podían entrar porque todos no cabían en la casa, sí. Pero entonces vos dejabas las ventanas abiertas y todos estaban ahí paraditos mirando la televisión. Una novela divina. Hermosísimo era eso. ¿Qué más te cuento de eso? Haber preguntado, yo no me acuerdo de toda esa cosa. Pues ya hablando más específicamente de tu área, pues la parte... ¿Perdón? Más específicamente de tu área, como la parte química, digamos, una de las empresas más grandes es Cartón de Colombia, digamos, ¿cómo ha evolucionado? ¿Cuándo? ¿En esa época o en esta? No, pero ¿cómo ha evolucionado Cartón de Colombia, pues, desde que has tenido contacto con ella? Mira, ese es otro fenómeno. Claro que yo pues, me demoré mucho para llegar a Cartón, porque pues, yo trabajé por muchos años en la Shell. Y luego estuve independiente, pero cuando ya me metí a la parte de Cartón, ya la industria siguió evolucionando y a pasos agigantados, porque empezó a llegar tecnología. Entonces ya la picapiedra que era empezó a evolucionar. Te voy a poner un ejemplo típico de la evolución de la parte de tecnología. Vos llegabas a una máquina papelera, hablemos ya de papel, y para mover el molino, eso es eléctrico, obviamente, había un motor, digamos, de 50 caballos de potencia, pero el motor podía medir 1 metro por 1 metro por 1 metro. O sea, era un cubo de 1 metro cúbico, y ese motor tenía 50 caballos. Y eso se comía toda la energía del mundo. A los 5 años, a los 10 años, un motor de 100 caballos era una cosita de este tamaño. Mucho más pequeño. La tecnología, pero infinitamente más pequeño, era una cosita de este tamaño. Entonces, ya en vez de estar manejando todos esos monstruos y toda esa cosa, llegó la tecnología y ya la parte mecánica se mejoró. Entraron las turbinas que no existían en esa época. Era picapiedra y carbón todo el tiempo. Entonces, eso sí dio un vuelco, pero, Dios mío, a la velocidad que no te puedes imaginar. O sea, la velocidad del desarrollo tecnológico. Sin embargo, eso que te estoy contando, yo trabajé 14 años con la Shell y me independicé. Y me dediqué, como yo me vine a vivir a Cali, yo trabajé en muchos sitios. Trabajé en Bogotá, trabajé en la costa, trabajé en Venezuela, con la Shell, me movían por todos lados. Pero cuando yo llegué aquí, yo dije, aquí me quiero retirar porque aquí vi una posibilidad de independencia. O sea, vi que yo como ser humano solo, tenía mucho chance aquí. O sea, no, casi ninguna locura, pero es que había mucho chance. Nosotros somos emprendedores de berracos y yo empecé a trabajar y yo me levantaba a las 4 de la mañana cuando ya me independicé. O sea, cuando abrí mi chucito para vender lubricantes. La Shell me dio una distribución de lubricantes. Yo no podía tocar ningún cliente de la Shell. Tenía que hacer todo nuevo, mercado nuevo. Pero yo me levantaba a las 4 de la mañana. Y a las 5 iba en un jeepcito viejo que me levanté a visitar los trapiches porque no le podía vender a los ingenios, porque estaba vetado por la compañía. Entonces abrí mi propio mercadito. Pero arrancaba a las 5 de la mañana, yo iba por la recta Cali-Palmira a trabajar. Entonces me vine para acá. Y ese mercado
era muy pobre, o sea, los trapiches paneleros eran picapiedras, la cosa más espantosa en esa época, o sea, ¿me entiendes? Rudimentarios, eran unas grandes catalinas, unos piñones gigantescos, inmensos, con otros piñones para mover las masitas que molían la caña. Hoy una turbinita de este tamaño mueve el ingenio Manuelita. Sí. Pero eso eran unos motores gigantescos y apretando la cañita. Y como era tan mala la tecnología, el bagazo de caña todavía le quedaba mucho jugo. O sea, las masas no eran capaces de sacar todo el jugo de la caña. Se desperdiciaba la mitad por tecnología. Pero eso evolucionó y evolucionó y evolucionó. Entonces yo, cualquier día, eso era un trabajo muy tenaz. Entonces dije, hay que coger para otro lado. Entonces me metí más bien hacia la parte que ya yo sabía que era la parte química y me puse a pensar a dónde voy. ¿Quiénes? Las industrias que no pueden parar, porque en esa época los sindicatos eran terribles. Todos los años había 10 huelgas, todos los años, de los trabajadores. Entonces, era un ingenio parado, era todo parado. Entonces, las únicas industrias que les costaba mucha dificultad parar era la industria siderúrgica, porque apagar un alto horno se apaga una vez en la vida, eso no se puede apagar. Y la otra es la industria cementera, porque los hornos cementeros también, si se paran, vale toda la fortuna del mundo volverlo a arrancar. Y la otra industria, que era muy picapiedra, era la industria papelera. Pero, aunque perdieran plata, no paraban. Y los sindicatos y la vaina no paraban. Entonces yo dije, hombre, yo me meto por aquí, por este lado. Entonces las dos fábricas que había eran Propal, gringa, era de International Paper, y la otra era Cartón de Colombia, era de otra gringa, era International Paper y National no sé qué, pero dos gringas, o sea, no eran colombianas, ambas eran gringas, y picapiedras. Eran, coloquialmente hablando, yo decía que Propal era el monumento a la soldadura. Claro que se enojaban conmigo. Y yo viví, comí, mi familia, todos comimos muchos años de los productos que yo desarrollé para venderle a Propal, que eran antiespumantes para las plantas de pulpa. Pero era el monumento a la soldadura, o sea, la maquinaria era tan vieja, tan obsoleta, que lo único que compraban eran cientos de kilos de soldadura para remendar toda la maquinaria vieja que había. Era un monumento a la soldadura. Y eso sí que ha tenido una evolución bien linda, ¿ves? Porque era ridículo, era demasiado picapiedra, pero demasiado picapiedra. Más picapiedra era Propal que Cartón de Colombia. Cartón de Colombia era un poquitico mejor. Pero la evolución de esas industrias ha sido impresionante. Eso que te hablaba del motor de 1 metro cúbico a una turbina de este tamaño para mover la planta entera. O sea, la evolución tecnológica fue muy grande. Y la evolución tecnológica en las máquinas de papel fue más grande todavía y más importante. Los papeles que se producían eran pésimos, re malos, parecían papel de lija, era una porquería de papel. No había tecnología, antes la tecnología era muy mala. Hoy se producen unos papeles extraordinariamente buenos, pero que compiten en el mundo, en el mercado internacional. O sea, los dos se exportan. A pesar de que Propal sigue con una tecnología vieja, es que ellos producen papel a partir del bagazo de caña. Y esa tecnología ya es prácticamente obsoleta en el mundo.
el único país que sigue manejando eso con gran éxito, que son genios en eso, son los hindúes, o sea, los indios, pues. En la India todavía trabajan con bagazo de caña. El resto del mundo trabaja con, se llama bosque tropical, o simplemente cipreses, o eucaliptus, o lo que quieras llamar, o sea, madera, con fibra de madera, que es infinitamente mejor. Entonces, esa calidad de los papeles ya es una maravilla. Y las máquinas son, Dios mío. Y esas máquinas, pues cuando empezaron a llegar por primera vez mejoradas, pues me imagino que muy poquita gente en el país sabía cómo manejarlas, necesitaban ayuda del exterior para programarlas. Todos los gringos vinieron a enseñarle a todos los indios, a los chipchas, nosotros, cómo se funcionaba eso y cómo se hacía. Primero que todo, ellos eran los únicos que sabían eso, ¿me entendés? Entonces vinieron y le enseñaron a todos no estoy hablando a nivel de obrero, estoy hablando a nivel de los ingenieros. Entonces había en las plantas ingenieros mecánicos, ingenieros químicos, había ingenieros forestales para las plantaciones de cosas, había de todo, pero los gringos llegaron con todo lo que sabían a enseñarle a todos ellos. En las máquinas de papel, pues por Dios, eso se paraban al lado y salían corriendo apenas prendían la máquina del susto. No sé, sí. Y vinieron y les enseñaron. Pero ahí hay otra cosa que es importante y muy linda dentro del desarrollo. Es que este país es privilegiado en gente, te lo juro, es privilegiado en gente. La gente aprendió y aprendió de verdad. Y se volvieron unos berracos técnicos, unas personas que aprendieron mucho estamos hablando de papel, de esa tecnología, pero no solo de papel, pero en la parte de papel la gente aprendió mucho, pero mucho. Y en la medida que fueron aprendiendo, se fue tecnificando cada máquina, porque todavía quedan en Cali unas maquinitas picapiedras de esa época, que son lindas. Yo voy, las veo y se me salen las lágrimas de la emoción, porque son llenas de esas ruedas que te digo, de unas ruedas dentadas, unos piñones gigantescos. Cuando vos vas a las máquinas modernas, no ves nada de eso ya no existe. Pero hay pequeñas compañías todavía aquí en Cali que tienen maquinitas viejas. Pero ya estas son unas máquinas, para que te formes una idea bien clara de la evolución. La máquina más rápida que había en esa época podía trabajar más o menos a 50 metros por minuto. Y era el monstruo de máquina, el volador. Hoy cualquiera de esas máquinas trabajan entre 400 y 500 metros por minuto. O sea, multiplica. Es otra cosa, o sea, buena. Eso hizo que las empresas crecieran mucho más. Claro. La producción se creció exponencialmente. La maquinita producía, digamos, 10 toneladas diarias. Hoy una maquinita mala, vieja, pecueca, produce 80, 100 toneladas. Y una máquina buena produce 300 toneladas. Usted produce 3.000, más o menos, produce... depende, hay por ejemplo la máquina grande de Propal, la máquina de allá, esa máquina produce como, yo creo que alrededor de ya debe producir unas 35, 40.000 toneladas al mes, contra 1.500 que producían hace 30, 40 años. O sea, la evolución ha sido multiplicación, pero no geométrica, sino potencializada a las nubes, de la tecnología que llegó. Entonces, esa evolución, pero te digo, esa evolución se logró con una gran calidad de material humano. La gente berraca aprendió. Y todas las industrias de Colombia evolucionaron igual.
hay regiones que evolucionaron más que otras, obvio. Sí, por la parte industrial, la región que más creció y se desarrolló, hizo todas las locuras del mundo, fue Antioquia. Eso volaron, o sea, la sacaron del estadio de una. Y en un momento dado, cuando había una sola represa y una sola plantica que producía energía eléctrica hidráulica. En Medellín, a los 20 años o 25 años, había 5, 6, 7 hidroeléctricas produciendo energía para todo Colombia y para exportar. O sea, crecieron, las primeras eran unas turbinitas chiriquiticas, ahora son unas turbinas que producen 5.000 kilovatios hora, o sea, ¿me entendés? Cifras astronómicas. Pero ya habían nacido las calculadoras, y ya habían nacido los satélites, y ya los aviones no eran de hélice, sino de turbina. Porque a mí me tocó volar años de años en avioncitos de ventilador, ahí, no parecía montado en una escoba con un ventilador, ¿cierto? Eran de hélice todos, DC-3, DC-4. Una anécdota linda de aviación. El primer grupo colombiano que participó en unas Olimpiadas en el mundo, eso debió ser hace yo estaba trabajando en Bogotá cuando ocurrió eso, o sea que yo ya debía tener por ahí unos 30 años o 35 años. El primer grupo de Colombia participó en las Olimpiadas de Melbourne, en Australia, y un gran amigo de mi hermano mayor era el copiloto del avión que llegó la delegación de Colombia a Australia, Melbourne, en un avión DC-4, no me acuerdo si era DC-4 o un Super Constellation, ¿cierto? Pero era un avión de 4 motores, de 4 hélices, de 4 ventiladores ahí. Y el vuelo a Australia, yo no, te digo mentira porque no me acuerdo, pero es posible que ese vuelo se hubiera demorado por ahí unas 40 o 45 horas. O sea, ellos salieron de Bogotá y pararon, digamos, yo no me acuerdo, ellos se fueron por el Pacífico Sur, no, ahí te digo mentira, no me acuerdo. Pero en todo caso de Bogotá salía con los tanques casi vacíos, porque si no, no levantaban. Pues claro, con todo ese montón de combustible no levantaba, entonces bajito el combustible. Y tenía que llegar a Barranquilla y tanquearlo hasta donde dijo Mamerto, y enseguida empezar a volar buscando islas donde parar a volver y tanquear, dónde parar y volver y tanquear, y dónde parar y volver y tanquear. Y entonces, ¿cuántas paradas hizo para llegar a Melbourne, Australia? Hizo 8 o 10 paradas para poder llegar. Entonces, esa es la evolución de la aviación también, que era demasiado pobre, demasiado pobre. ¿Qué era todo? Tecnología. No había tecnología. Pero eran unos héroes, el tipo que fue capaz de llevar a esos locos allá a Australia. Además, la gente moría de miedo, que decía eso no va a llegar. Lógico, se morían de miedo. Pero el tipo calculó dónde tenía que parar, en las Azores, en no sé dónde, hizo 6, 8, 10 escalas, yo no sé cuántas, para allá llegó. Y se devolvió igualito y llegó con todos los muchachos aquí otra vez. Los carros, la tecnología, eran unos carritos picapiedras, pero picapiedras, por Dios. Pero la evolución fue muy linda, fue muy grande, no sé, a ver qué tenés por ahí como para que te sirva. No, pues para terminar es como, más bien, como a nivel como de comodidades y eso, como si preferirías vivir como en el pasado más simple o hoy en día con todo pues porque hoy en día sí hay mucha más tecnología, pero igualmente es como un mundo más ruidoso, un mundo más contaminado, entonces pues, no, mira eso. ¿Qué te gusta más? Eso
Eso es la verdad, la gente, bueno, todos pensamos distinto, pero todo el mundo dice, el pasado siempre fue mejor. No, era un pasado muy simple, y era muy lindo, y era muy sencillo y muy fácil, o sea, no era complicado. Pero es absurdo pensar de que eso por simple y lindo y complicado no lo puedes comparar con la maravilla de la ciencia actual, de la tecnología actual. Claro, el vértigo, yo no digo que no, es complejo y vivir hoy hay cosas que son muy difíciles, pero son maravillosas. ¿Qué ha pasado con la medicina, Dios mío? Entonces, en la época en que te estoy hablando, mi papá murió de 61, 62 años y mi mamá no llegó a los 60 años. Entonces, la expectativa de vida del ser humano promedio en el mundo, difícilmente llegaba a los 60 años. La gente moría entre 55 y 60 años. Excepciones había que morían a los 65, quizás a 70. Pero en el mundo, o sea, el promedio era entre 55 y 60 años. Hoy yo tengo 78. No es porque sea yo, sino, dirá todos mis compañeros, todos somos viejos, todos tenemos más de 70 años y estamos viviendo bien. ¿Por qué? Pues porque, Dios mío, la ciencia que ha hecho la farmacopea, ayudarnos a mejorar la calidad de vida. La tecnología, la más maravillosa del mundo, que es la electrónica, que ha hecho no solamente ser felices, pues tenemos televisores y tenemos pendejadas de esas, pero los satélites, todos son calidad de vida que le dan a la gente, todos. Y hoy por hoy, en el mundo entero, ese promedio de vida de 55 a 60, yo creo que está entre 70 y 80. Sí. Entonces, esa vida pasada era muy linda, era muy rica, era muy cómoda, pero es que éramos una aldea. Ya no somos una aldea, ya somos ciudades. Claro, hay ciudades invivibles y te las enumero facilito, pues. Es decir, coges Sao Paulo, Ciudad de México, coges Dubái, son invivibles. Son ciudades de 18, 20 y 25 millones de habitantes. Entonces, vivir en una ciudad de 25 millones de habitantes, vos ahora vas a ir al Brasil y vas a estar en Sao Paulo. Eso no es vivir. Y si vas a México, es menos todavía. México ya tiene 25 millones. Entonces, la polución es terrible. Viste que les tocó poner pico y placa ahorita. Pico y placa en París. La polución es horrible. O sea, la gente se está enfermando de los pulmones, de todas las vías respiratorias por la polución. Entonces, claro, ya es desmesurado el crecimiento en unas ciudades. Entonces, ciudades pequeñas como Cali son un vividero delicioso. Así nosotros protestemos que el trancón y que la pendejada, protestamos. Pero esto es un privilegio de Dios vivir en un sitio de estos. Las comodidades que hay, siendo una ciudad pequeña, porque Cali es una ciudad pequeña. Pero es una delicia de vida. Entonces, antes, las comodidades, ¿cuáles eran? En Medellín éramos en tranvía y en buses de escalera. No había no, eran camiones de escalera. Y éramos felices en el camión de escalera y en el tranvía. Pero hoy subirse uno en el mío o en Transmilenio con aire acondicionado, por favor. Pero claro, que trae otras cosas que no son tan gratas, pero la vida es mucho mejor, indudablemente. Sobre todo, yo hablo de lo más importante, creo yo, que ha habido en la salud. Porque hoy, ¿cuántos, gracias a Dios, genios han desarrollado todas las tecnologías? Los laboratorios, todos protestamos porque decimos que son los ladrones, que se roban la plata de la pobre gente. Pues son negociantes.
Entonces, bueno, eso ya es un tema muy complejo de manejar, pero también han ayudado a la humanidad mucho, esos desarrollos. Entonces, antes vos te morías de una gripa, ahora curan el cáncer, y ahora te ponen un corazón artificial. Entonces, hermano, las cosas, la vida es muy cómoda, de verdad la vida es muy cómoda. Me parece una maravilla la vida de hoy. Yo como viejo, yo no quiero devolverme a lo que viví hace 50 o 55 años. Por Dios, ¿cómo va a comparar nuestra calidad de vida con esa? Nunca. Las comodidades con que vivimos son muchas. Entonces, yo pienso que la evolución ha sido muy linda y maravillosa. Para todas sobre todo para toda la gente joven, para los que han llegado ahora a esta oportunidad. Siempre se ha discutido que la gente de la época anterior, de hace 30, 40, 50 años o más, tenía más iniciativa. ¿Quién puede garantizar y decir que eso es verdad? ¿Y quién puede decir o contradecir mejor que eso es un sofisma de distracción? Las mentes hoy de los muchachos se han desarrollado 800 veces más que las de nosotros en esa época. A nosotros nos enseñaban a multiplicar, a sumar y a dividir. Y entonces las personas que teníamos alguna oportunidad de subir un poquito, era muy poco, porque es que los profesores que teníamos también eran tan pobres intelectualmente casi como nosotros, sabían un poquito más. Pero hoy vos tenés una cultura maravillosa que te está llegando del mundo entero. Entonces te están metiendo en tu disco duro, que es tu cabeza, una gran cantidad de información y tecnología lindísima. ¿Qué hace que tu mente se desarrolle más? Mientras más se usa la mente, más se desarrolla. Pero si vos dejas la mente dormida, se te muere y no te sirve para nada. Entonces hay que usarla. Ustedes hoy, todos los muchachos, en tu carrera, en tu universidad, te están metiendo toda la información del mundo. ¿Qué te están haciendo? Moviéndote tus neuronas. ¿Para qué? Para que se activen, y para que se activen, y más, y más, y más, y más. A nosotros no, porque difícilmente la tarea que te ponían era las tablas de multiplicar. Entonces los niños de esa época, pues sabían sumar, restar, multiplicar y dividir. Entonces, pues hacían las operacioncitas, las 4 operaciones famosas. Hoy no. Hoy el niño de esa época tiene computador, tiene celular, sabe manejar el celular, sabe manejar el computador y su mente está desarrollada 50, 100 o 1000 veces más que la mente de ese niño de hace 50 años. Ese niño, la mente era chiriquitica. La mente de hoy, mirarlo con los mellizos. Están sentados, se sientan frente del computador y lo saben manejar. Y cogen el celular y lo saben manejar. Entonces la mente es otra cosa. Entonces la vida de hoy, nada que ver con lo anterior. Nada. ¿Que era rico en la parroquia? Pues sí, claro. Y alumbrarse con velas era muy romántico. Pero hoy no, por favor. ¿Sí o no? Sí. Y claro. Y cuando llegaron los primeros ventiladores, pues pobrecitos los costeños que vivían en ese infierno de calor, dichosos. Ya, ¿cuáles ventiladores? Se implementaron el aire acondicionado. Por favor, no, nada que ver. Nada. Pero sobre todo la mente humana ha evolucionado mucho y ha crecido. Y eso es lo más maravilloso del universo, del mundo entero. Porque toda la gente joven viene empujando a todos los viejos que ya nos quedamos. Pero nos empujan y pasan por encima de nosotros, nos volteamos a ver y ya, se fue. Lo obvio, eso es lógico. Entonces, esta es una época linda y maravillosa que les tocó a ustedes, gracias a Dios. Ahora, de ahí en adelante, pues fíjate que ya están vendiendo pasajes para ir a la Luna y a Marte. Y hay locos millonarios que ya están en cola. ¿Cierto? Están haciendo cola, ya pagaron
para ser tripulantes de un vuelo, ¿cómo puede un vuelo comercial a Marte o a la Luna? Por favor. Sí, no. Para mí uno de los acontecimientos más lindos y de recuerdos maravillosos, ya estaba yo aquí en Cali, pero no vivía del todo, sino que manejaba Cali, pero trabajaba en la sierra. Pero mi base era Medellín. Y me tocó ver el alunizaje. Dios mío, eso no lo podía creer. ¿Cómo? Que alguien llegara a la luna. No, ¿cómo? Era absurdo. ¿Cierto? Sí. Entonces, y en cambio ya hoy pues están vendiendo los pasajes. Sí, se va a volver algo como, en ese momento era como lo máximo, ahorita se está volviendo algo como de, pues se va a volver algo común. Es como comprar un pasaje de avión. Comprar un pasaje de avión. Comprar un pasaje de avión. O sea, el vuelo Cali o Medellín-Bogotá, normalmente los aviones todo el tiempo eran C-46, me acuerdo mucho, DC-3, DC-4, luego evolucionamos y gran bombo salió un Constellation, o sea, era un DC-4 más grandecito de 4 motores. Y después de la evolución fue linda, nació el Super Constellation, era el mismo DC-4 con unos motores más grandes y más grandecitos. Entonces antes el vuelo a Bogotá en un DC-3, que era el mejor avión que ha habido en la historia de la aviación, una maravilla de 2 motorcitos, eso había tempestades y había cosas, y el avioncito parecía una hojita así, y bajaba y subía, y no lo tumbaba sino mi Dios con un palo. Eso no lo tumbaba nadie. En la tempestad donde vos quisieras, el avioncito así. Entonces uno se demoraba, o de Cali o de Medellín a Bogotá, se demoraba 1h30, 1h40, Ahora te montas aquí y en 25 minutos te entregan en Bogotá. En una ultra comodidad, lo que vos querás. Eso no hay comparación. Entonces, que la vida anterior fue mejor, ni que carajos, pendejadas. Esos son simplemente románticos locos, y eso pues eso es respetable y es válido, ¿cierto? Porque la gente dice no, igual a la época anterior no existe. Bueno, son románticos de eso, pero la evolución y la lógica dice que no hay nada. ¿Cómo va a comparar uno vivir en la edad de piedra y cubrirse de pieles de animales en vez de vestirse hoy con camisas de hilo deliciosas y lindas y bonitas? Por Dios, Sí. es otra vida, maravillosa. Todos los que más han ganado son ustedes los muchachos, los jóvenes. Son los que más han ganado. Mentira, nosotros viejitos también hemos ganado mucho. Hemos ganado salud. Sí. Por lo que ya te decía, que la expectativa de vida era 55 años, 60 años. Ahora la expectativa de vida pasó de 70 años lejos. Y nosotros somos un país pobre, ¿cierto? Tercermundialista, pero los países avanzados y desarrollados en el mundo, las tecnologías, entonces existen los grandes hospitales maravillosos con toda esa investigación bellísima que existen en Estados Unidos y en Europa. Entonces allá la evolución y los promedios de vida, eso es una locura. ¿Sí? La gente juega fútbol a los 80 años, es otra cosa. Entonces, no, va a cambiar uno esto. Por el carrito que me dieron a mí, modelo, un Chevrolet 54. Y cuando yo tuve un Chevrolet 55, me sentía el hombre más privilegiado del mundo con ese carro, que era de la Shell, era mío. Y cuando compré mi primer carro mío con mi plata, no. Claro, pero pues era un picapiedra, pero un segundazo, pues obviamente, un carro nuevo, ni pensarlo. Un compañero mío compró un Simca nuevo,
y nos fuimos a pasear a Manizales en ese carro, porque era nuevo, pero era un Cinca. Nos fuimos de aquí, para Manizales en ese carro, amarillo pollito. No, no, no. De este tamaño, pues, Cinquita, ¿vos alcanzaste a conocer eso? Sí, por ahí lo he visto. Los Cinquita, Samuel. Pues él también trabajaba en la... Ah, no, ya se había retirado de la Shell, fue compañero mío en la Shell. Entonces, yo todavía estaba en la Shell cuando él compró el carrito. Y no, eso fue la locura del carrito. Un Volkswagen valía 3.500 pesos. Carrito Volkswagen, un cucarrón, 3.500 pesos. Pero claro, nadie se ganaba 3.500 pesos mensuales, se ganaba 3.500 todo al año. pero una maravilla la evolución de la vida, no. Aprendimos mucho y eso sí es muy rico. Pues es muy enriquecedor ver todo lo que pasó y lo que hay hoy y los que gracias a Dios todavía estamos aquí respirando. Vemos esa felicidad de la tecnología que ha llegado y que la podemos vivir. De todos estos aparatos. Que yo me saco un ojo con esto y vos jugás, te cerrás los ojos, lo pones a un lado y haces así, lo manejas. Es una evolución linda, ¿cómo va a ser? ¿Qué más querés que te cuente? No, yo creo que eso es todo. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Brian Andrés Biafara y hago parte del grupo de pensamiento sistémico. El día de hoy vamos a realizar la entrevista al señor Guillermo Galindo. Entonces empezaremos a realizar las primeras preguntas. Entonces, la primera consiste en qué año nació. El 15 de junio del 32. De acuerdo. ¿A partir de qué edad empezó a laborar? Desde como los 7 años me toca ya trabajar. No en construcción, pero sí trabajar, coger café, todo eso. ¿Y cómo empezaste? ¿Cómo empezó todo lo del café y todo eso? Ayudándole a mi mamá, pues que ella quedó viuda y que ella quedó con 2 muchachos más. Y para poderle ayudar teníamos que ir a coger café. ¿Y dónde vivía? En Miravalles. Y allá es donde se realizaba la recolecta de café. Allá. ¿Y trabajaba, era una empresa propia o trabajaban para otras personas? No, para anduviera que coger. De acuerdo. Entonces, esa era la base del sustento diario de ustedes. Hasta que nos vinimos para Cali. ¿Y a qué edad se vino para Cali? De 20... Ay, güey madre. 27 años. De acuerdo. ¿Y nada más llegó a Cali, a qué se dedicó? En asunto en construcción, trabajé en Empaques del Pacífico. Sí, y en Empaques del Pacífico, ¿qué labor desempeñaba? ¿Cuál era su cargo? Yo era operario de la máquina de particiones. Sí, ¿y en qué consistía esa máquina? En hacer cosas de cartón para las empresas. ¿Y producían todos los días igual cantidad o cómo era el cuento? Antes unos días más, otros días menos, sí. Pero ¿dependía de la época del año o de qué dependía la producción? No. Lo mismo, póngale todo. De acuerdo. ¿Y durante cuánto tiempo más o menos estuvo en esa empresa? Como 4 años. 4 años, de acuerdo. ¿Y esa empresa dónde quedaba? ¿Dónde estaba ubicada? Quedaba en la 23 Norte. El número no me acuerdo. Con Primera. De acuerdo. ¿Y ahí conoció cómo era el ambiente laboral? ¿Qué tal? ¿Era bien trabajar o...? Sí, era muy bueno trabajar ahí. Todo acá. ¿Y los jefes se portaban adecuadamente? Sí, ¿No había ningún problema? No había problema de ninguna clase. De acuerdo. ¿Y esa fue su única labor en esa empresa? ¿Estar encargado de esa máquina? Exacto. De acuerdo. Después de esa empresa, ¿a qué se dedicó? Después de esa empresa, me dediqué a trabajar por ahí en construcción. Me tocó esta pinta. Lo que salía. Lo que saliera. De acuerdo. ¿Y para ese entonces tenía familia? Sí. ¿A los cuántos años usted se casó? Pues a los, ¿qué hora sería? ¿Qué hora? De 28 años se casó. De 28 años, sí. De acuerdo. ¿Y ya cuánto lleva de casado? 50 y pico. De acuerdo. 53.
¿Y para ese entonces era muy complicado manejar la máquina o ustedes recibían las instrucciones que eran y punto? Sí, no le pasaban un papel donde, con todas las medidas y todas esas cuestiones. Ah, de acuerdo. Sí. ¿Y de qué horas a qué horas eran las jornadas? Pues de 6 a 2 y de 2 a 10 y de 10 a 6. Ah, Tres turnos, De acuerdo, y por lo general, ¿qué turno le tocaba? ¿no? Cualquiera. Cualquiera. Probó los 3. Sí. Ah, listo. ¿Y para llegar hasta el trabajo, cómo hacía? ¿En qué se desplazaba? Eso sería como ella, Caminando. 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 ¿Y dónde vivía en ese entonces? Ahí en la 23 Norte. Ah, le quedaba cerca De la la empresa. ceja, de la ceja al ojo, sí. Ah. ¿Y cómo se llamaba el barrio? Barrio El Piloto. De acuerdo. Listo. Entonces, después de que terminó en esa empresa de empaques, me dice que se dedicó a hacer lo que saliera. Que saliera menos a robar ojos. Sí. ¿Y después logró conseguir algún trabajo estable o continuó en lo mismo? No, trabajé en Avianca, me coloqué en Avianca. O me Ah. colocaron en Avianca. ¿Y cómo fue esa cuestión? ¿Cómo empezó todo? Pues eso comenzó a trabajar. Yo comencé a trabajar ay, ¿cómo es que llamaba eso? ¿Transporte? Transportes terrestres. De acuerdo, sí señor. ¿Y en qué consistía? En repartir de allá a inicio de Calipuerto Sí señor. a repartir aquí a la ciudad todo lo que traían los aviones. ¿Y tenían horario establecido o Claro. a la hora que llegara el avión ir a descargar? ¿Cómo era la Eso cuestión? llegaban y eso, habían tipos que chequeaban eso y lo dejaban listo y al otro día, mijo, sacaba uno de esos lleno el camión de eso. Ah, era en un camión. Sí, ¿Iba solo o llevaba compañero? los compañeros, el chofer y con todos esos. Ah, ¿y usted era el que manejaba o el que acompañaba? No, el que le hacía pipí, De acuerdo, entiendo. ¿Y en Avianca durante cuánto tiempo trabajó? 4 años también. Ah, ya. ¿Y de allá salían pensionados o cuál era la propuesta de trabajo? Sí, te sale bien pensionado, sí, cómo no. ¿Y por trabajar 4 años recibió algún beneficio de parte de esa empresa? No, señor, Nada. nada. Ah, de acuerdo. ¿Y después de Avianca, a qué se dedicó? Después de Avianca me dediqué me resultó el puesto en la Loma, ¿Haciendo qué? Terreno del Tejar, con una empresa que llamaba Terreno del Tejar. ¿Y qué hacía ahí? Echar mirlo, man. ¿Y eso qué es? Estar pendiente. Cuidar las lomas. Ah, ¿y era muy complicado? Pues siempre porque había mucho atracador. ¿Y entonces cómo se manejaba esa cuestión de la seguridad? Con el pum pum. Ah, de acuerdo. ¿Y durante cuánto tiempo se dedicó a eso? 27, 25 años. Durante 25 años haciendo eso. Hasta que salí pensionado. ¿Pensionado de parte de quién? ¿Por De parte ellos, de quién? de ellos. Ah, por esa empresa. Sí. Ah, de acuerdo. Y para ese entonces, esa era la única base de sustento para su familia. Eso, sí. ¿Y cuántos hijos tenía? Lo mismo Tiene, que- mejor dicho. 5. 5, sí señor, de acuerdo. Y entonces ya toda la cuestión de manejar las máquinas y todo eso solamente fue en la empresa de empaques. Empaques del Pacífico. Sí, también me tocó en el mismo terreno de trabajar me tocó bombear agua para un barrio ¿Y cómo era eso? por medio de turbinas. ¿Y cómo se manejaban? No, sí, no prenderles el switch y que ellas arrancan solitas. ¿Y tenían que estar pendientes de lo que pasaba? Claro, no puede descuidar. ¿Qué tal que una hay del agua o alguna vaina? Ah, ya entiendo. Entonces, en realidad, yo también tengo otra pregunta que era ¿cómo era la cuestión de la comunicación? Para ese entonces, ¿cómo estar pendiente, estar en contacto con su jefe? ¿Él siempre estaba presente o desde lejos los dirigía? ¿Cómo era la cosa? No. Él nos dirigía hecho personalmente. Sí, señor. Claro, y tenía más gente para todas esas cuestiones, ¿no? Porque era una empresa también, Terreno del Tejar. Listo. Y para las otras empresas también fue igual. Sí. ¿Y la cuestión del celular? ¿Cuándo vino a aparecer eso? No le tocó? no lo conocíamos. Nada, entonces ¿cómo hacían? Entonces si yo estaba lejos y la otra persona estaba lejos, ¿cómo hacían? Radioteléfono. Todo a punta de radioteléfono. ¿Y eso era con pilas, eso era con batería o cómo era la cosa? Ahora yo así no me acuerdo. No. ¿Y los teléfonos fijos cuándo vinieron a aparecer más o menos? No, eso sí
tuvimos teléfonos fijos y toda esa vaina. ¿Pero en la casa o en la empresa? Ay, hombre, usted me va a meter la... Pero entonces lo de, la cuestión del celular sí definitivamente eso sí no se veía en ese tiempo. No. Nada. No. ¿Y el internet? Menos. Eso, ¿y alguna vez se llegó a mencionar que eso en la vida iba a aparecer o no? No, nunca. Nunca, venían trabajando al día a día y no pensaban en ese tipo de cosas. Sí, trabajamos. Y eso era echar ojo para cuidar las lomas y toda vaina que no las invadieran. De acuerdo. ¿Y cómo era el ambiente laboral cuando usted trabajaba en Avianca? Bueno, Adecuado, era bueno. Bueno, sí, bueno. Buen trato entre los empleados, los funcionarios, todo bien. Compañeros, sí, ¿para qué va a ser uno mentiroso? A mí me trataron bien, yo no sé. Sí, señor. Y en la empresa de Tejar que me comenta también todo eso muy bien. También fue muy bueno. Ah, de acuerdo. ¿Y en este momento usted a qué se dedica? Yo soy pensionado, casualmente de terreno de Tejar. Sí, señor, de acuerdo, entiendo. Y tengo otra pregunta. ¿Usted cambiaría lo que vivía antes por lo que actualmente vive? Sí. ¿Por qué? Porque era un tiempo que más o menos uno, con lo poquito que se ganaba, comía bien y mantenía un buen trabajo y buena ambientación con salud y todo. Y ahora ya enfermos y ya. Y ahorita ya está jodida la cosa con ya no alcanza la plata y todo eso. Sí alcanza, Sí, señor. pero muy... Menos. Sí, porque es que en ese tiempo me ganaba yo dos sueldos, ¿no? ¿Y eso, 2 sueldos de qué? Pues uno de terreno del Tejar y el otro de ¿De Avianca? vigilar la cuadra. Ah, desempeñaba esos 2 cargos. De acuerdo. ¿Y durante los 25 años que me decía, hizo los 2 cargos siempre? ¿O fue parte y parte? Parte y parte. Primero fue terreno del Tejar con los 25 años. Y luego el vigilante. Ah, no, lo mismo, Primero el vigilante y luego el del Tejar. el de Tejar. Ah, sí, señor, entiendo. Entonces, volviendo a la pregunta, me decía que definitivamente sí cambiaba la manera en que se vivía antes respecto a lo que se vive hoy. No, yo no lo cambio. Esos son, como decía la viejita, mi hijo, tiempos felices. De acuerdo, entiendo. Listo, don Guillermo, muchísimas gracias. Eso era todo. Eso era No, todo. el gusto es mío, hombre. Bueno, señor, muchas gracias. Oiga, no me llego a hacer una entrevista ni así tan macha, hombre. Bueno, señor, de la mejor manera. Bueno, Muchas si gracias. que le sirva en todo caso. Bueno, señor.